El 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos que quiere denunciar la dramática situación en la que vive, ocupa la Embajada de España en Guatemala. Pocos minutos después, la sede diplomática es sitiada por la policía del general Romeo Lucas García. El asedio acaba en una masacre. La tragedia tiene su origen en las altas montañas de la región del Quiché, al norte de Guatemala, donde viven los campesinos que entran en la embajada. La región del Quiché es la zona de Guatemala que sufre de forma más contundente las consecuencias de la política del general Lucas García. A finales de los 70 y principios de los 80, la única autoridad en el país la ostenta el ejército, y a él deben someterse todos los guatemaltecos. La región del Quiché se convierte en el principal escenario del fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla, y cada día aparece asesinado algún líder comunal. Empezaron ya a quemar ranchos de los campesinos. En esta curva, el ejército asesina a 7 campesinos a los que tiende una emboscada. En las aldeas donde vivían se conoce el secuestro y muerte de los 7 campesinos. Marcelo López decide con otros aldeanos viajar hasta la capital para denunciar los hechos. Aquella masacre ha sido la última de una serie de crímenes, violaciones, torturas y robos que han sufrido por parte de las Fuerzas Armadas. Viajan del Quiché hasta Ciudad de Guatemala. Uno de los líderes de los campesinos es Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Habían estado ellos en la OEA y ahí se les cerraron las puertas. Estuvieron convocando a conferencias de prensa, pero también nadie se había animado a publicar lo que esta gente estaba pidiendo. La decisión nuestra fue, salvando nuestra propia vida y salvando la vida de nuestro personal, no publicamos la denuncia que en toda justicia ellos querían hacer. Amanece aquel 31 de enero de 1980. El despacho del embajador en el segundo piso de la embajada permanece en calma. Pocas horas después, aquellas ventanas centrarían la atención del mundo entero. Llegan los campesinos, dan la vuelta, entran a la embajada y entran pacíficamente. Llevaban en sus morrales alimentos para 2 días. Esta es una información urgente de última hora que estamos... Bueno, los campesinos querían convertir la embajada en una plataforma para llamar la atención. Yo les dije que se marcharan. Cometieron un error tremendo, ¿no? Porque ellos deberían saber cómo se las gastaba el gobierno, mucho mejor que yo. Vinieron los campesinos y se subieron a la terraza del segundo nivel del salón donde estaban. Y empezaron a poner una manta del CUC. Y la pancarta decía: Ejército asesino fuera del Quiché. Inmediatamente llegó la policía. En Guatemala había una policía, siempre ha habido una policía represiva, tremenda. Eran unos monstruos para asesinar a la gente. Para secuestrar, olvídate, eran profesionales. Luego también el embajador español pidiendo a la policía que se retirara. Las fuerzas de seguridad prácticamente han penetrado al edificio de la Cancillería de España. Un policía gordo me dijo: de Cruz Roja nada, aquí no puede entrar nadie de Cruz Roja. La Guardia Judicial de ese entonces principió a querer destruir el edificio con piochas, con hachas y con todo lo que tuvieron. Casi 40 personas se aprietan en un pequeño despacho protegido por rejas. Empezaban a taladrar. Era un ruido enloquecedor. Como estaba yo al lado del segundo jefe de la Guardia Judicial, oí que alguien le decía: no quiero uno vivo, no quiero uno vivo, no quiero un solo testigo. ¿Me entiendes? Y el otro dijo: sí. Yo me quedé petrificada. Era el director de la policía, el que estaba dando esas órdenes. El coronel Chupira, el que daba que no quería, que el ministro no quería ni un testigo y que había que dar una lección. Todo esto lo oí yo. Y cuando de repente vi, este jefe empezó a disparar su arma, de
de afuera hacia adentro sobre la Sexta Avenida. Sexta Avenida. Empezó a disparar de una manera con su mano derecha. ¡Pac! ¡Pac! Soltó como unos 5 disparos. Que policías que estaban en el balcón se acercaron a la ventana y ahí hubo una explosión, una llamarada. No explosión así como bomba, ¡boom! No, hubo una llamarada azul gris, azul turquesa, celeste, una llamarada así. Empezaron los aullidos de dolor, de película de esa de miedo, porque eran unos gritos que no se pueden olvidar. No dejaron entrar a nadie, mucho menos periodistas, ¿no? Entonces la situación fue pasando y los gritos y todos vimos horrorizados, los periodistas vimos horrorizados cómo esa gente empezaba a morirse ahí porque solo los brazos se miraban, como te digo, y las caras que querían, pero no les cabía más que las manos y salían un montón de manos ahí pidiendo auxilio y pegando de gritos escandalosos. Si yo no reacciono en 2 minutos, ni que 2 minutos, yo creo que medio minuto se lo truenan, como dicen aquí en Guatemala. Se lo cargan. Empezaron a abandonar el área del crimen todos los jefes de la policía. Se quedaron solo policías gatos. El embajador y el abogado Aguirre Godoy pueden escapar y salvar la vida. Después empieza el rescate de los cadáveres. Aparece un policía con los pantalones azul marino y la camisa celeste que tenía un lanzallamas. No me han sabido explicar por qué solo estaban quemados de cintura para arriba. Para mí, la manera en que estaba quemado era el lanzallamas. No creo yo que con 3 o 4 cócteles Molotov que dicen que tiraron, hubieran podido en tan rápidos momentos haber organizado ese incendio tan grande. La altura de fallecidos más o menos era como, podríamos decir, unos 75 centímetros o 1 metro de alto. En eso uno de los socorristas me dijo, doñita, debe haber gente viva porque se están moviendo. Empezamos a mover esa piña que se había formado unos encima de otros y en efecto encontramos un campesino. Se procede a colocar en una camilla a uno de los sobrevivientes de este suceso. El tercer y último superviviente es el indígena Gregorio Yujá, de San Pablo Baldío, que ha sobrevivido al quedar protegido de las llamas por los cuerpos de sus compañeros. Y cuando sacamos a este pobre indígena, yo le dije a los otros socorristas que se habían quedado ahí, llévenlo al Herrera Llevant. Todos los cadáveres, salvo uno, estaban lanzados hacia atrás, unos encima de otros, todos viendo hacia el frente, lo cual permite demostrar que hubo una explosión de afuera hacia adentro de la habitación. Pocos minutos después de llegar Máximo, llegó otra ambulancia llevando a Gregorio Yujá. Máximo estaba en el cuarto número 1 y Yujá lo pusieron en el número 10, casi del mismo pasillo. Alguien hace de noche una entrevista al indígena Gregorio Yujá de forma clandestina.
La mala calidad de la grabación no quita valor a su testimonio, del que aquí reproducimos algunas frases. Concluye preguntándose quién echó fuego ahí. Probablemente fueron sus últimas palabras. Y al llegar al hospital, vemos entrar un tropel de gente vestida de ropa vaquera, con metralletas, pañuelos puestos tapándose la cara. Era un grupo de energúmenos. Ingresaron a la habitación donde estaba el indígena Gregorio. Y en esto, por la parte contraria, otra vez ese tropel de gente venía de nuevo, esta vez por nuestra derecha, hacia la habitación de Máximo. Y yo pensé, bueno, esto es que ya saben dónde estamos y nos van a achicharrar. Y vienen a por nosotros. Y nos metimos debajo de la cama de Máximo. Máximo balbuceaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. No pasa nada. Bueno, nosotros pensábamos que era lo último que íbamos a comentar, ¿no? Lo vimos cómo se lo echaban al hombro con todas las vendas y tiraron al indígena, al coche, una camioneta. Vimos otros carros al frente y cómo se llevaron al indígena. Al día siguiente, cuando estábamos en la universidad, pasó un jeep del Comando 6 y lanzó a Gregorio ya muerto, asesinado, frente a la rectoría. Si ya no había sistema de garantías ni individuales ni colectiva, pues no veíamos que fuera un grave delito enterrar a un ser humano en el campus universitario. Nuestra idea era, sí, a la hora de salir del sepelio, no hay por lo menos 3.000 personas, no podemos salir, porque va a ser reprimida. La espera fue terrible. Cuando dieron las 12 del día, habíamos aproximadamente solo 35 personas en el Paraninfo. Entonces muchos comenzaron a pensar que había sido un fracaso el esfuerzo, que la gente no iba a responder. Más o menos a las 12:30 quedábamos 20. Y la idea fue, esto presagia mal. Yo no sé si por obstinación, por utopía, seguimos empeñados en eso. Y entre las 12:30 y la 1:30 se congregaron más de 30.000 personas en todos los alrededores. A principios de los 80 en Guatemala no se puede criticar al ejército. Por ello resulta muy peligroso salir a manifestarse después de los hechos de la embajada. El entierro es multitudinario. Mueren 4 personas más en manos de la policía. Iba primero Jesús España, después venía yo, y luego Gustavo Hernández, que era presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Jesús se parapetó en ese poste y de qué lado estaba el jefe y el subjefe de la Policía Judicial y nos ametrallaron. Gustavo cayó muerto aquí, Jesús allá, yo me quedé tirado acá y solo yo sobreviví del atentado.